Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Tenemos para esta misa las siguientes intenciones. Por nuestros hermanos difuntos: Josefina Rodríguez Martínez en su novenario, Delfino Arias Blas en su novenario, Ingrid Ramos García en su novenario, Juan Manuel Moreno Sánchez en su novenario, Roberto Ciprés Vázquez, Jessica Ciprés Valera, José Ángel Ramos Buendía, Jesús Alejandro Castillo Rosas en su novenario. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Amén. Pedimos también por la salud del presbítero Rogelio Palma Tapia, por la salud de Jesús Manuel Moreno Ventura. Estas son nuestras intenciones. Ahora pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, ten piedad. Cristo, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llamaste a San Bruno a servirte en la soledad, concédenos por su intercesión, en medio de la inestabilidad de este mundo, hallar en ti nuestro descanso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ni siquiera ir a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días.
No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Sicilia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos de familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía en mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Acabamos de escuchar una parte del Evangelio según San Lucas. Están Marta, María y nuestro Señor. Marta está haciendo el quehacer, algo que es sensato y propio. María escucha lo que dice nuestro Señor. Y entonces, ¿qué va primero? ¿La obligación
o la devoción. Poner así la palabra de Dios no nos lleva a nada. ¿De qué hablaba el Evangelio un poco antes de este pasaje? Del buen samaritano. Una persona que vio sufrir a un hermano y lo ayuda. No sabía quién era, pero lo ayudaba. Esa enseñanza está antes de esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no debemos de hacer las cosas únicamente por hacerlas. No. Siempre el punto de partida es la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Teniendo presente la palabra de Dios, viene el actuar y nunca se separa. Lo vemos en la vida de nuestro Señor. Él predicaba el reino de Dios. ¿Y qué hacía inmediatamente? Expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, hacía cualquier cosa que liberara al hombre. Entonces, palabras y obras siempre van de la mano. Digamos también desde el Antiguo Testamento. Dios dice sus palabras, los mandamientos, y el pueblo cumplirá y también será infiel. Pero es la unidad que debe de haber siempre en palabras y obras. Va por delante escuchar la palabra de Dios, pero jamás para quedarnos solo en la escucha. Siempre se tiene que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Queridos hermanos, aprendamos bien la lección. No reduzcamos nuestra vida a hacer cosas que a veces parecen buenas, pero no lo son tanto. En cambio, escuchando la palabra de Dios, es claro que haremos lo que Dios manda. Vamos a guardar un momento de silencio y que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Hagamos nuestras peticiones al Señor. Respondemos todos: salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores, santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores y por tu Espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo, a todos los que rigen a tu pueblo, oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos Josefina Rodríguez Martínez en su novenario, Delfino Arias Blas en su novenario, Ingrid Ramos García en su novenario, Juan Manuel Moreno Sánchez en su novenario, Roberto Ciprés Vázquez, Jessica Ciprés Valera,
José Ángel Ramos Buendía, Jesús Alejandro Castillo Rosas en su novenario. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Pidamos también por la salud del presbítero Rogelio Palma Tapia, por la salud de Jesús Manuel Moreno Ventura. Oremos al Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el altar se inmoló Cristo Dios por amor y se nos dará el banquete sublime y sin par. Vamos a Él y comamos del pan celestial que Él probará y los ángeles nunca jamás. Por la gracia de Dios llegaré a tu altar con sinceridad y estarás en mi cuerpo sin fin hasta cuando regreses por mí. Si tú te apartas de mí, ojos del cielo azul ya mirar y las nubes blancas al pasar liberarán un poco mi ser, liberarán un poco mi ser, liberarán un poco mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Bruno, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Bruno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Josefina Rodríguez Martínez en su novenario, Delfino Arias Blas en su novenario, Ingrid Ramos García en su novenario, Juan Manuel Moreno Sánchez en su novenario, Roberto Ciprés Vázquez, Jessica Ciprés Valera, José Ángel Ramos Buendía, Jesús Alejandro Castillo Rosas en su novenario. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Padre bueno, te pedimos por la salud del presbítero Rogelio Palma Tapia, por la salud de Jesús Manuel Moreno Ventura, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ten piedad de nosotros, Señor, y danos la paz. Ten piedad de nosotros, Señor, y líbranos del mal. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Hagamos nuestra comunión espiritual. Oración de San Alfonso de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, con tu presencia, lléname. Con tu poder, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios. Oremos. Habiendo recibido este sacramento celestial, al celebrar la memoria de San Bruno, concédenos, Señor, que lo que celebramos en la vida temporal fructifique en el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden permanecer en paz. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar?
sé que maté.